Yo siempre creí que el amor de un padre era inquebrantable. Como las murallas de Toledo que resisten siglos de guerras y secretos. Hasta que mi padre, Alejandro, me miró a los ojos y escupió: eres el fracaso de esta familia. Gabriel. Un error que no merecemos. Aquellas palabras no fueron un susurro en la noche, fueron un martillo que astilló mi alma en 1000 pedazos. Y lo peor es que no era la primera vez que las oía. En ese instante, con el eco de su voz rebotando en las paredes de nuestra casa en el casco antiguo, supe que mi secreto, mi amor por los hombres, ya no era mío para guardarlo. Pero déjame retroceder un poco. Porque para entender el abismo al que me empujó, hay que ver las grietas que lo precedieron. Nací en Toledo. Esa ciudad de piedra y leyendas donde el Tajo serpentea como una vena plateada bajo puentes romanos. Recordándonos que el pasado nunca muere del todo. Mi familia regentaba una empresa de curtidos. Un negocio centenario que olía a cuero crudo y tradición machista. Alejandro, mi padre, era el patriarca indiscutible, alto, con bigote recortado y manos callosas que podían moldear una piel de vaca o partir un hueso con igual facilidad. Él y mi madre, Isabel, habían construido todo desde la nada después de la posguerra. Cuando el hambre hacía que los hombres como él juraran lealtad eterna a la tierra y a la sangre. Yo era su único hijo varón. El heredero predestinado. El que debía perpetuar el nombre de los Ruiz en las ferias de ganado y las reuniones del gremio. Desde niño, sentía que no encajaba en ese molde. Mientras mis primos corrían por los patios empedrados persiguiendo balones, yo me perdía en los libros de la biblioteca municipal, devorando historias de amores prohibidos en la España de los Reyes Católicos. Mi primer beso fue con un chico del barrio, bajo el puente de San Martín. Un roce torpe que me dejó el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Tenía 15 años. Y en ese momento supe que mi camino no era el de mi padre. Pero Toledo no perdona las desviaciones, es una ciudad que te envuelve en su laberinto de callejones y te obliga a confesar en las catedrales góticas. Guardé el secreto como un tesoro enterrado. Sonriendo en las cenas familiares donde Alejandro alardeaba de hombres de verdad que no flaqueaban ante nada. La tensión creció como la hiedra en las murallas Alcázar. Entré en la empresa a los 18. Fresco de la universidad en Madrid donde había estudiado administración para aprovechar mi cabeza. Como decía mi madre con esa sonrisa resignada. Pero allí, entre los tanques de curtido y el hedor acre del álcali, mi padre me trataba como a un aprendiz torpe. Muévete, Gabriel. Esto no es un club de lectura. Me gritaba mientras yo calculaba márgenes de beneficio en mi libreta. Intentando modernizar un negocio que se ahogaba en deudas. Él lo veía como debilidad, mi forma de hablar pausada. Mi rechazo a las juergas con los proveedores en las tabernas del Zocodover. Mi manera de mirar un poco demasiado a los ojos a los mozos que cargaban las pieles. Sospechaba, pero no decía nada. No hasta que mi madre murió de un cáncer que se la comió en 6 meses. Dejando un vacío que Alejandro llenó con rabia. Después del funeral. En la casa que olía a cera de vela y flores marchitas. Me encontré solo con él en la cocina. Tu madre quería que fueras fuerte como yo, murmuró, sirviéndose un coñac. Pero mírate, hijo. Sigues siendo ese niño que llora por nada. Aquella noche, bajo la lluvia que azotaba los tejados de teja árabe, le confesé todo. No por valentía, sino por agotamiento. Papá. Amo a los hombres. No puedo cambiarlo. Su respuesta fue un silencio que duró una eternidad.
roto solo por el tintineo de su vaso al golpear la mesa. Luego, con voz de trueno, eres el fracaso de esta familia. Un pecado que arrastrarás solo. No me pegó, eso habría sido más limpio. Pero sus palabras se clavaron como espinas en la carne cruda. Desde entonces, la vida se convirtió en una danza de sombras. En la empresa, me asignaba las tareas más humillantes: limpiar los desagües obstruidos por restos de pelo y grasa. Negociar con proveedores que me miraban con lástima sabiendo los rumores que corrían por el mercado. El hijo de Alejandro es especial, decían en voz baja. Y yo fingía no oír, concentrándome en las cifras que salvaban el negocio de la quiebra. En casa, las cenas eran campos minados, él hablando de primos lejanos que ya tenían hijos varones. Yo asintiendo con la cabeza gacha. El tenedor raspando el plato como un grito ahogado. Pero lo peor era la soledad que me roía por dentro. En Madrid, durante la universidad, había tenido amantes fugaces, un profesor de literatura con ojos de poeta, un compañero de piso que me besaba en la penumbra de la residencia de estudiantes. Pero en Toledo, el peso de la tradición me ataba como cadenas. Solo una vez me permití soñar, con Mateo, un restaurador que encontré en una app. Un toledano exiliado en Barcelona que volvía para las fiestas. Nos vimos en un bar discreto cerca de la puerta de bisagra. Sus manos callosas de pintor rozando las mías bajo la mesa. Eres valiente por quedarte aquí, me dijo. Pero yo sabía que no lo era. Era un cobarde que se tragaba las lágrimas cada noche, mirando el techo agrietado mientras el Tajo murmuraba secretos abajo. La humillación se acumulaba como deudas en los libros contables. Alejandro empezó a invitar a amigos a casa, viudos del gremio con hijas casaderas. Como si yo fuera un problema a resolver con un matrimonio arreglado. Conoce a Laura. Es de buena familia. Me presentó una noche. Y yo sonreí, bebiendo vino tinto hasta que el mundo se nublara. Pero el verdadero veneno era su indiferencia cotidiana, pasar por mi lado en el pasillo sin un buenos días. Firmar los cheques que yo preparaba sin una mirada de agradecimiento. Me sentía invisible. Un fantasma en mi propia vida. Y cada rechazo era una capa más de piel curtida alrededor de mi corazón. Imaginaba huir a Barcelona. Unirme a Mateo. Pero la empresa era mi cadena. Eres lo único que me queda de tu madre, me había dicho una vez. En un raro momento de vulnerabilidad. Y esa culpa me mantenía atado. Sacrificaba mis deseos por un padre que me veía como una mancha en el linaje. Y en las noches de insomnio, me preguntaba si valía la pena. El Vica CH no explotaba, se filtraba gota a gota, erosionando mi alma hasta que solo quedaba un cascarón que sonreía por las mañanas. Un día de otoño, con las hojas de los plátanos amarilleando las orillas del Tajo. Todo cambió. Estaba en la oficina de la fábrica. Un cuartucho húmedo con vistas a los hornos de secado. Revisando contratos cuando entró Raúl. El capataz de toda la vida. Era un hombre fornido, con tatuajes de la Legión en los brazos y una lealtad ciega a mi padre. Gabriel. Tu padre quiere verte en su despacho. Ahora. Su tono era seco. Pero sus ojos evitaban los míos. Y supe que algo andaba mal. Subí las escaleras chirriantes. El olor a cuero impregnado en mi ropa como un estigma. Y allí estaba Alejandro. De pie junto a la ventana que daba al río. Con un sobre en la mano. Siéntate, ordenó. Sin preámbulos.
Le obedecí. El corazón martilleando como el badajo de una campana en la catedral. Sacó unas fotos del sobre, yo y Mateo. Abrazados en ese bar cerca de bisagra. Nuestras sombras alargadas por la luz de neón. Alguien nos había seguido. Un amigo del gremio. Sin duda. Ansioso por ganarse el favor de mi padre. Esto es lo que eres. Dijo. Arrojando las fotos sobre el escritorio como si fueran basura. Un degenerado que mancha el nombre de los Ruiz. Mañana se lo cuento a todo el mundo, al gremio. A los proveedores. A tu tía Carmen. ¿Y tú? Tú te vas de esta empresa. No mereces ni un céntimo de lo que tu madre y yo construimos. El mundo se detuvo. Sentí el aire espeso. Como si el Tajo hubiera subido y me ahogara. No grité. No lloré, solo una náusea fría me subió por la garganta. Papá. Por favor. Murmuré. Pero él me cortó con una risa amarga. No me llames papá. Fracaso. Eres una vergüenza. Vete antes de que te eche a patadas. Me levanté. Las piernas de gelatina. Y salí de allí tropezando. Las fotos crujiendo bajo mis zapatos. Afuera. La lluvia había empezado. Fina como lágrimas contenidas. Y corrí hacia el puente de Alcántara. El viento azotando mi rostro. Me apoyé en la barandilla. Mirando el agua turbia abajo. Y por primera vez consideré saltar. No por la humillación, esa era solo la gota que colmaba el vaso. Sino por el vacío absoluto, mi secreto expuesto. Mi vida desmoronándose como las murallas erosionadas por el tiempo. Llamé a Mateo esa noche. Sollozando en el teléfono, se acabó todo. Él me calmó con promesas de Barcelona. Pero yo colgaba el auricular sabiendo que no iría. Toledo era mi prisión. Y Alejandro. Mi carcelero. Los días siguientes fueron un limbo de dolor sordo. Me encerré en mi habitación. La misma donde de niño jugaba a ser explorador en las miniaturas de la catedral. Ahora un mausoleo de recuerdos polvorientos. No comía. No dormía, solo miraba el techo. Reviviendo cada insulto como un bucle infinito. Alejandro no me buscó, mejor así. Pero los rumores se extendieron como humo de los hornos, susurros en el mercado. Miradas evasivas de los vecinos en la plaza de Zocodover. Mi tía Carmen llamó una vez, hijo. ¿Es verdad lo que dicen? Reza. Que el Señor te perdone. Colgué. El teléfono temblando en mi mano. El Vic ACH había explotado. Pero en lugar de furia, solo quedaba una parálisis helada. Me movía por la casa como un sonámbulo. Evitando a mi padre. Que ahora cenaba solo en el comedor. El silencio entre nosotros más pesado que cualquier grito. Una semana después. El turning point real llegó de la forma más cruel, una carta del notario. Mi madre. En su testamento. Había estipulado que la empresa pasara íntegramente a mí si Alejandro fallecía antes. Pero con una cláusula de incapacidad moral que él podía invocar. La había activado. No heredarás nada. Me anunció esa mañana. Deslizando el papel bajo mi puerta como un ultimátum. Véndelo todo y lárgate. Aquello fue el fondo del pozo, no solo rechazado por quien era, sino despojado de lo único que me ataba a ella. A nosotros. Me vestí con el traje negro del funeral. El que aún olía a incienso. Y bajé al comedor. Él estaba allí.
leyendo El Mundo con una taza de café humeante. Firma los papeles. Dijo sin levantar la vista. No sé de dónde saqué las fuerzas. Pero en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido, fue una grieta que dejó entrar la luz. El aire en el comedor estaba cargado del aroma a café solo y pan tostado. Un ritual matutino que ahora parecía una burla. Me quedé de pie frente a la mesa. Los papeles arrugados en mi puño. Mirando a Alejandro como si lo viera por primera vez, las arrugas profundas alrededor de sus ojos. El bigote canoso que temblaba ligeramente. Las manos que una vez me alzaron en hombros ahora cruzadas en defensa. No firmaré. Dije. Mi voz un hilo tenso pero firme. Como el Tajo en estiaje. Él levantó la vista lentamente. Incrédulo. Y por un segundo vi un destello de miedo en su mirada, miedo a que su control se desmoronara. ¿Qué has dicho? Gruñó. Poniéndose de pie con esa lentitud deliberada que usaba para intimidar a los proveedores dísculos. El reloj de pared. Un viejo cucú traído de Baviera por mi abuelo. Marcó las 8 con un tañido seco. Firma. Gabriel. O te arrepentirás. Avancé un paso. El suelo de baldosa fría bajo mis pies descalzos. Y dejé caer los papeles sobre la mesa. No. Esta empresa es mía por derecho. Papá. Mamá lo quiso así porque sabía que tú la destruirías con tu orgullo. Las palabras salieron como veneno dulce. Liberando un peso que había cargado durante años. Él se irguió. Rojo como el vino de la tierra. Y por primera vez levantó la mano. No para golpear, eso habría sido demasiado fácil. Sino para señalarme como a un extraño. Fuera de mi casa. Eres un invertido. Un parásito. No mereces ni el aire que respiras en Toledo. Pero yo no me moví. En cambio, me senté en la silla que había sido de mi madre. La de tapicería deshilachada por años de cenas familiares. Y lo miré a los ojos. Siéntate. Alejandro. Hablemos como hombres. No como verdugo y condenado. Él vaciló, un segundo eterno. Y eso fue suficiente. Se dejó caer en su asiento. El crujido de la madera como un suspiro de rendición. Y entonces, en ese comedor bañado por la luz matutina que filtraba a través de las celosías de madera, le conté todo. No con rabia, sino con la crudeza de quien ha tocado fondo y ha encontrado huesos para morder. Le hablé de mi primer beso bajo el puente. El sabor a río y miedo en la boca del chico. De las noches en Madrid. Donde el metro subterráneo era un útero de anonimato donde podía ser yo mismo. Besando a extraños sin que el pecado les importara. De Mateo, cuyo rostro ahora flotaba en mi mente como un faro, sus risas roncas en las llamadas nocturnas. Sus promesas de ven a Barcelona. Donde el mar lava las culpas. Y de cómo cada insulto suyo me había tallado como una piel en el tanque de curtido, más duro por fuera. Pero podrido por dentro. Tú me llamas fracaso. ¿Pero sabes qué es el verdadero fracaso? Un padre que prefiere odiar a su hijo antes que amarlo. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Calientes como el álcali. Pero no las sequé. Dejé que las viera. Que las oliera. Que las absorbiera como el cuero absorbe el tinte. Alejandro no habló al principio. Su rostro era una máscara de piedra. Como las gárgolas de la catedral que escupen agua en las tormentas. Luego, con voz ronca, tu madre.
Ella sospechaba. Me dijo una vez. Antes de morir. Déjalo ser feliz. Alejandro. Dios no castiga el amor. Se levantó abruptamente, tirando la silla. Y salió dando un portazo. El eco rebotando por el pasillo como un disparo. Yo me quedé allí, temblando. El corazón un tambor desbocado. Había dicho lo indecible. Y el mundo no se había acabado. Al contrario, por primera vez en años. Respiraba sin ahogarme. Ese día no fui a la fábrica. En cambio, caminé por Toledo como un peregrino, subiendo las cuestas empinadas hasta el mirador del valle, donde la ciudad se extiende como un tapiz de oro y ámbar bajo el sol de noviembre. Desde allí, vi el alcázar erguido como un guardián, el Tajo serpenteando plateado. Y pensé en mi madre, su risa suave al enseñarme a coser retales de cuero en muñecos. Sus abrazos que olían a lavanda de la sierra. Ella había sido mi escudo. ¿Y ahora? Sin ella, tenía que forjar el mío propio. Llamé a Mateo esa tarde. Desde un banco de piedra con vistas al río. Voy para allá. Le dije. Y su grito de alegría me calentó como un fuego en la chimenea. Pero no era una huida, era un regreso a mí mismo. El clímax no fue en gritos ni en lágrimas, fue en el silencio que siguió. Al día siguiente, Alejandro apareció en la fábrica antes del amanecer, con ojeras como surcos en la tierra seca. Me encontró en la oficina, rodeado de facturas y planos para una línea de producción ecológica que había esbozado en secreto. Hablemos, dijo, sin preámbulos, sentándose frente a mí con el peso de un buey. No era una disculpa, aún no. Pero era un puente tendido sobre el abismo. Pasamos horas allí. El sol subiendo lento sobre los tejados. Diseccionando el negocio como cirujanos, las deudas con los bancos franceses. La competencia de Marruecos. Mi idea de exportar bolsos artesanales a Europa. Él escuchaba. Gruñendo a veces. Pero no interrumpía. Has salvado esto más veces de las que admito. Murmuró al final, frotándose la nuca. Tal vez sea yo el fracaso. No lo abracé. No era el momento. En cambio, le tendí la mano sobre el escritorio. Como en un trato. ¿Socio? Entonces, mitad y mitad. Pero con una condición, dejas de juzgarme. Él la tomó. Su palma áspera contra la mía suave. Y en ese apretón sentí el crujido de años de resentimiento. Trato hecho. ¿Hijo? La palabra hijo salió torpe. Como un zapato nuevo. Pero era real. Salimos juntos a la nave principal, donde los trabajadores ya encendían los hornos. Y por primera vez, Alejandro me presentó como mi sucesor. Los murmullos cesaron, reemplazados por palmadas en la espalda. Y yo caminé con la cabeza alta. El olor a cuero ahora un bálsamo en lugar de una cadena. Pero el verdadero clímax vino semanas después. En Navidad, Toledo se vestía de luces. Las calles del casco antiguo llenas de villancicos y el aroma a turrón de las pastelerías. Invité a Mateo a casa, no como secreto, sino como invitado. Alejandro lo recibió en la puerta con una copa de manzanilla en la mano. Su bigote curvado en una sonrisa tentativa. Bienvenido, muchacho.
He oído que pintas. Mateo. Con su chaqueta de cuero salpicada de pintura. Respondió con esa gracia suya, sí. Señor. Paisajes de aquí. Para no olvidar el hogar. Cenamos los tres. La mesa cargada de jamón ibérico y cordero asado. Y por primera vez. Las conversaciones fluyeron sin minas. Alejandro contó anécdotas de la posguerra. Yo hablé de mis planes para la empresa, una tienda online. Colaboraciones con diseñadores queer en Madrid. Y Mateo describió sus lienzos como si fueran confesiones. En un momento. Mi padre levantó su copa, por la familia. La que elegimos. No la que nos imponen. No era perfecto. Pero era suficiente. Lágrimas picaron en mis ojos. Y Mateo apretó mi mano bajo la mesa. Su pulgar trazando círculos de consuelo. No todo se resolvió de la noche a la mañana. Alejandro tuvo recaídas, un comentario homofóbico oído en el gremio que se le escapó en una discusión. Una mirada evasiva cuando le hablé de mi primer orgullo en Barcelona. Pero cada vez. Volvíamos a la mesa. Diseccionando el dolor como las cuentas de la empresa. Él empezó terapia, un viejo amigo psicólogo en la clínica de la calle Comercio. Y yo. Por mi parte. Me uní a un grupo de apoyo en Toledo. Un círculo discreto de hombres como yo que compartían historias bajo el techo de una asociación cultural. Mateo se mudó conmigo en primavera. Su estudio improvisado en el ático con vistas al Tajo. Y juntos pintamos las paredes de azul cielo. Borrando las sombras del pasado. La curación no fue lineal, fue como curtir una piel, inmersión en sales amargas. Secado al sol. Un pulido final que deja la superficie suave pero resistente. Alejandro pagó su precio en soledad, vi cómo envejecía solo en su habitación. Rodeado de fotos de mi madre. Murmurando plegarias que ahora incluían mi nombre. Perdóname. Me dijo una noche. Ebrio de vino tras una feria. Abrazándome torpemente en el patio. No lo perdoné del todo, eso tomaría años. Pero lo acepté. Y en esa aceptación. Encontré mi libertad. Hoy. Un año después. La empresa florece, exportamos a París. Hemos contratado a artesanos jóvenes con ideas frescas. Y el logo de los Ruiz ondea en ferias de Milán. Alejandro camina conmigo por las naves. Su paso más lento pero orgulloso. Señalando mejoras que yo ideé. Mira lo que has hecho. Hijo. Dice. Y ya no duele. Mateo y yo planeamos una boda civil en el Mirador. Con el Tajo como testigo. Y mi padre ha prometido estar allí. Con un traje nuevo y el corazón abierto. Mientras miro por la ventana de mi oficina. El sol poniente tiñendo las murallas de Toledo de rojo sangre. Me pregunto, ¿qué es una familia sino un cuero curtido por el tiempo? ¿Marcado por cicatrices pero fuerte al final? Tal vez el fracaso no sea ser quien eres. Sino negar a quien te ama por ello. Y en esta ciudad de secretos eternos. Yo elijo la luz.